Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, bienvenidos un viernes más a De piel a cabeza. Hola Rosa. Hola Ana. ¿Qué tal estás? Pues yo bien, aquí renunciando. Renunciando a los regalos, ¿verdad? Esta Navidad hemos renunciado a los regalos mutuos. Bueno, parcialmente, o sea, entre mi hermana y yo. Claro, hemos hecho un pacto de no agresión. Intrafraternales. Eso. Porque efectivamente, hemos dicho, esto no tiene ya mucho sentido. Ya sabéis que nosotras tenemos mucha tendencia minimalista, así que hemos decidido renunciar a esos regalos. No los niños, obviamente, no somos tan crueles, pero... Nos hemos relajado y así hemos hecho como es. ¿Cómo fue esta bolsa que me contaste el otro día que llevaba, o un meme que habías leído del Corte Express? Ah, es verdad. Era una ilustración de Mercromina, que es una ilustradora muy graciosa que hay en redes sociales y decía eso. Y iba una chica cargada de bolsas que llegaba la Navidad. Y en cada bolsa se iba leyendo una marca y en una de ellas se leía El Corte Express. Me hizo gracia porque es verdad que a veces llegas al Corte Inglés como una loca cogiendo, ¿verdad? Que es como estrés total, tengo que regalar a 8 personas, a ver, ¿qué compro? O sea que me hizo mucha gracia lo del Corte Express. Bueno, total, que nosotras hemos renunciado este año a hacernos ese regalito, nos hemos regalado una experiencia. Y nos hemos regalado este podcast hoy, porque estamos grabando aquí en vez de estar abriendo regalos el Día de Reyes, ¿verdad? Correcto. Pues nada. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otro tipo de renuncia. Claro. Tenías muchas ganas de hablar de este tema, Ana. Totalmente, ya lo habréis visto en el título, la gran renuncia laboral. Bueno, lo de laboral se lo hemos puesto nosotros porque en verdad todos los titulares que veréis por ahí hablan de la gran renuncia. Un tema caliente ahora, ¿no? Que está ahí un trending topic. Absoluto, un trending topic absoluto y además muy reciente, ¿eh? O sea, de los 2-3 últimos meses. Y yo quería empezar hablando de este tema, hablando del sesgo de confirmación, del cual yo creo que muchos lo hemos aprendido gracias a ti, Rosa. Un sesgo cognitivo, esas trampas del pensamiento mediante las cuales tendemos a favorecer o buscar información que confirma las propias creencias, ¿no? Digamos que vamos recopilando información de manera selectiva, la interpretamos sesgadamente en función de nuestras creencias, sobre todo cuando se trata de contenido con un componente emocional. Uh-huh. Y por eso quería empezar hablando de este sesgo, porque yo llevo mucho tiempo teniendo la sensación de que a mi alrededor cada vez más gente renunciaba a su trabajo. Tenía la sensación de que la gente cada vez estaba menos dispuesta a aguantar en esos puestos laborales muy rígidos o de poca flexibilidad, ¿no? Pero claro, cada vez que me planteaba esto, pensaba que, que estaba siendo presa de este sesgo de pensamiento, de este sesgo de confirmación, ¿no? Lo mismo que te pasa cuando quieres comprarte, un teléfono nuevo y empiezas a ver teléfonos como el que tú quieres por todas partes, o lo que les pasa a las embarazadas, ¿verdad? Cuando están esperando su niño, que empiezan a ver embarazos y niños por todas partes. De hecho, hay un meme muy gracioso que dice: papá, no te fíes de esa noticia, es una noticia falsa. Y dice él: pero hombre, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Qué bueno. Pues eso. Tal cual, es que eso nos pasa mucho cuando leemos el periódico, ¿verdad? O estamos en redes y consultas información que vienen ¿no? Información muy diversa, y tu atención se va justo, ¿no? a aquellos datos que vienen a confirmar tus, entre comillas, tus sospechas, ¿no? O tus pensamientos, tus creencias. Pues eso me pasó a mí este lunes 2 de enero, que estaba, con la mente dispersa, divagando en familia, estaba lo típico que está el telediario puesto de fondo, y de repente yo, que no estaba prestando atención a nada, de repente... veo que hablan de las noticias que iban a ser de mayor impacto en el 2022. Decían, ¿de qué se va a hablar en el 2022? Y de repente dijeron, el temazo del año va a ser la gran renuncia que se está produciendo a nivel laboral, ¿no? Dicen los inversores y la gente del mundo de las finanzas que cuando tu madre te dice que algo es una buena inversión, por ejemplo, invierte en criptomonedas, es porque ya vas tarde. Con lo cual, si algo ya está saliendo en el telediario, en prime time, a lo mejor es que ya sí que no es un sesgo de confirmación, sino que merece la pena investigar un poco sobre esto y hablar de ello, ¿no? Por tanto, hemos decidido tratarlo en el podcast, pero no solo por eso, sino porque de verdad, Rosa, es un tema súper relacionado con la salud. No solo porque las mayores renuncias se están dando entre los trabajadores de la salud, sino porque es que la salud mental tiene mucho que ver con esta gran renuncia laboral que se está produciendo principalmente en Estados Unidos. Sin duda, ¿no? Yo creo que esto lo estamos viendo continuamente y todos a nuestro alrededor lo hemos podido vivir. Y el tema es que hay datos, ¿no? Empieza a haber datos de estudios que han medido esto. Sí.
Si quieres empezamos por entonces un poco especificar más qué es la gran renuncia, Ana, tú que has revisado el tema. Mira, pues básicamente me puse manos a la obra a ver exactamente, me he leído, como soy un poco obsesiva a veces para esto, me he leído un montón de artículos, me he escuchado otros podcasts, bueno, y la verdad es que he ido sacando una serie de ideas que os vamos a contar hoy, pero bueno, digamos que esto de la gran renuncia es una traducción que hemos hecho literal del inglés que ellos le han llamado The Great Resignation, ¿no? Un término que describió Anthony Klotz, que es profesor de gestión en la Universidad de Texas, más o menos en el año 2019. Más que un término, él habló de una predicción. Él decía que en unos años se iba a producir una gran renuncia laboral, ¿no? Y la verdad es que parece que de momento acertó, porque es cierto que al menos en Estados Unidos se está produciendo un éxodo voluntario y masivo de la fuerza laboral, según dijo él, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que a los americanos les encanta ponerle nombres espectaculares a todo, ¿verdad? O sea, el que haya viajado a Estados Unidos sabe que allí todo es Memorial Highway, Independence Street. Cuando vas a un centro comercial es el centro comercial más grande, y si no es el más grande de la costa oeste, y si no es el más grande de la parte sur de la costa oeste, y si no es el más grande del condado, pero siempre es el más grande de su pueblo, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta gran renuncia lo que habla es eso, de esa gran revolución laboral que, bueno, que lo que nos viene a decir es que muchos profesionales están renunciando de forma masiva a sus empleos sin que haya marcha atrás, ¿vale? Algo que no se está logrando revertir en Estados Unidos ni siquiera subiendo el salario, ¿vale? Esa famosa frase de Biden que decía, ¿verdad? ¿Os acordáis lo de pay them more? ¿Te acuerdas que se acercó al micrófono y dijo pay them more? Pagadles más, ¿no? Les decía a los empresarios. Pues ni con esas, ¿vale? Según las cifras de septiembre muy recientes, que además llegaron a su cota más alta en septiembre de 2021 en Estados Unidos, el 3% de los empleados renunciaron a sus empleos frente a, fijaros, al 1% más o menos de 2010, ¿no? Digamos que es un montón y en algunos sectores sube hasta el 6%, Rosa. Me ha llamado la atención, no sé si tú recuerdas un estudio o lo has revisado para este tema. Cuando has comentado lo de pagar más, creo recordar que en este estudio al que me refiero comparaban y medían realmente qué es lo que más satisfacción producían los trabajadores o que hacía que se mantuviesen más tiempo en su puesto de trabajo. Y aunque por supuesto el componente económico era un punto fuerte, lo que también ayudaba muchísimo eran las condiciones laborales, claro, y el reconocimiento, ¿no?, de su labor. El simple hecho de recibir mensajes positivos y de motivación, ¿no?, que no siempre se recibe en todos los puestos laborales. Claro, sentir un refuerzo positivo, sentir eso, que se trabaja en equipo, sentir que tienes líderes, ¿no?, aunque ahora ya está un poco manido ese tema, más que jefes. Pues eso, sentir que te tienen en cuenta, ¿no? Sí. Yo creo que eso es súper importante. De hecho, bueno, esto ya lo hemos adelantado, pero que sepáis que el sector más afectado por esta revolución laboral o esta gran renuncia laboral en Estados Unidos, que de momento esto está pasando allí, es el de la salud, ¿vale? Seguido de los servicios sociales y seguido de la hostelería, es decir, restaurantes, hoteles, etcétera, ¿vale? Fíjate cómo, si te fijas en esto, valga la redundancia, perdonadme, es curioso cómo se trata en la mayor parte de los casos de trabajadores esenciales, ¿no? Médicos, enfermeros, sectores sociales y de profesionales que trabajan de cara al público, ¿vale? O sea que esto ya nos está diciendo algo. Es cierto que esta gran renuncia también empieza a haber datos de que se está produciendo en Italia y también en China a menor escala, ¿vale? Pero bueno, al menos lo que sí que se está produciendo a nivel global es un gran cuestionamiento, ¿no? Esto imagino que va muy de la mano también del síndrome de burnout, del cual, por cierto, hablamos en otro podcast, ¿verdad? Que dedicamos un podcast específicamente, no sé si fue el de productividad o uno específico de burnout. Fue el de productividad y síndrome burnout. del profesional quemado. Sí, hablamos de productividad y lo enlazamos con burnout, sí, eso. Totalmente. Pues revisando el tema, justo que creo que ese estudio además no lo mencionamos en ese podcast, hay un artículo que en concreto en sanitarios médicos me llamó mucho la atención porque en concreto lo habían hecho en residentes, se veía que en los residentes había un síndrome de burnout en torno a un 30%. Este es un estudio español, de residentes de un hospital de medicina, madrileño. ¿No? Sí, y luego otro dato de otro estudio
decía que en los profesionales entre 40 y 54 años el síndrome de burnout o de desgaste profesional ascendía al 48%. O sea, el 48% de los médicos en este tramo de edad reconocían tener este síndrome, ¿no? Estar quemados, que yo siempre suelo bromear y digo, ojo, profesionales quemados atendiendo a pacientes que vienen por síndrome del profesional, o sea, del profesional quemado, ¿no? O sea, atendemos a los propios profesionales, nos toca atender lo que muchos padecen, ¿no? Ah, claro, te refieres a psiquiatras, ¿no? Eso me lo has contado alguna vez, ¿no? Como psiquiatras no, estresados. No, a médicos en general, los bueno, médicos claro. de familia que reciben también, a pacientes claro. que vienen por burnout. Bueno, los médicos de no, familia... Mi broma es que yo bromeo a veces que digo, psiquiatras estresados que atienden a pacientes que vienen por estrés. Porque claro, tenemos las consultas desbordadas, ¿no? Claro. Y estás atendiendo a un paciente y estás estresado porque tienes estrés más fuera. Claro, claro. Pero bueno, es verdad que tenéis tablas para saber gestionar ese estrés, ¿no? Pero bueno, médicos. Lo que quería recalcar, ¿no? Es efectivamente este porcentaje tan elevado que a mí lo que me ha impactado, Ana, es entre 40 y 54 años. Es decir, en ese momento vital donde ya tienes la experiencia, tienes el rodaje, tienes el conocimiento, ¿no? Y tu máxima capacidad de rendimiento. Es en esa edad, porque ¿no? Los médicos hasta más o menos en torno a esa edad es cuando has estado formándote y cuando ya realmente puedes aportar tu máximo. Es cuando hay más gente con este síndrome de burnout. Y mi pregunta es si también es en ese tramo de edad donde más renuncias hay. Tenemos que verlo, lo he investigado todo, tú tranquila que lo tengo aquí todos los datos súper ordenaditos. Me he adelantado, entonces vamos si quieres a qué significa renunciar, tú sí, que lo has revisado. Y antes de nada un paréntesis, que el episodio donde hablamos de este tema, de productividad sobre todo, se llama Obsesión por la productividad y burnout, episodio 14 del podcast, ¿vale? Para los que queráis escucharlo. Pues sí, fíjate, yo creo que primero tenemos que ver qué es esto de renunciar, porque según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra renunciar significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee o a la que se tiene derecho, desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de renuncia, suena realmente negativo, ¿vale? Pero lo cierto es que si le damos un poco la vuelta, al final hablar de renunciar es hablar de elegir, es hablar de prioridades, es hablar de tomar decisiones. Cuando tomamos una decisión estamos rechazando la otra, ¿no? Estamos renunciando a cosas, pero eso no tiene por qué ser negativo. Al final no podemos hacer todo, no podemos invertir nuestro tiempo en todo, con lo cual al final es importante saber lo que nos llena, lo que es esencial, ¿no? Ese concepto que hemos hablado muchas veces de coste-oportunidad, es decir, cuál es el coste emocional, mental o físico de pasar mucho tiempo haciendo algo que detestas o que tiene un impacto en tu salud, ¿no? Que es un poco lo que sucede, o supongo el detonante de muchas de estas personas, ¿no? Que terminan renunciando o eligiendo algo diferente. Porque ¿cuáles serían todos los factores así principales que explican este fenómeno que has revisado? Pues mira, el tema, ¿cuáles has encontrado? Al final, según los expertos, lo principal es aclarar que no se ponen de acuerdo, ¿vale? Como pasa muchas veces, es un fenómeno bastante reciente y hace falta bastante más investigación. Y además, como pasa muchas veces en medicina, el origen de este fenómeno es multidisciplinar, ¿no? Digamos que no hay una causa concreta, pero sí muchos detonantes. Vamos a ir viéndolos. Mira, en primer lugar, el que todo el mundo señala como gran detonante, sin duda es la pandemia, ¿vale? Al final, si te fijas, la pandemia actuó un poco a modo muro de contención, ya que muchas personas estaban a lo mejor planteándose dejar sus trabajos, llegó la pandemia y dijo, bueno, voy a aguantar, que con este clima de incertidumbre a lo mejor no es el mejor momento para renunciar a mi trabajo, o al revés, o fue en positivo, es decir, no fue por miedo, sino porque de repente eran trabajadores de la salud que en ese momento decían, bueno, ahora yo soy lo de menos, yo ahora tengo que aportar, ¿no? O del sector servicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez ya pasó la pandemia, pues muchas de esas renuncias que se tenían que haber ido produciendo, pues se han producido todas de golpe, ¿no? Entonces, la pandemia además hizo que la gente tuviera tiempo para reflexionar sobre su vida, su salud mental y a qué estaban dedicando su tiempo, ¿vale? Esto es un factor que luego, pues oye, les dio que pensar. Y además, también en la pandemia todos sabemos que se propició mucho el teletrabajo, lo que hizo que mucha gente haya empezado a trabajar desde casa, pasar más tiempo con su familia, fuera de la oficina, y se hayan dado cuenta a lo mejor de que prefieren esta forma de trabajar más flexible, ¿no? El segundo factor es lo que se denomina el agotamiento laboral o burnout, ¿vale? Del que hablábamos, ese síndrome del profesional quemado. Es decir, cuando una persona se agota tanto de su trabajo que llega a un límite en el que ya es
súper fácil tomar esa decisión de renuncia, ¿no? Siempre decíamos que las decisiones se pueden tomar por inspiración o por desesperación. Pues esto es lo que le pasa a algunos, ¿no? Esto ha pasado mucho en el sector salud, ¿vale? Es decir, trabajadores esenciales que durante la pandemia vivieron picos de trabajo absolutamente extenuantes o personas que tuvieron que compaginar el teletrabajo desde su casa cuidando de los niños las 24 horas del día. Esto ha provocado auténticos agotamientos, ¿vale? Ostras, sí. Otro factor, en tercer lugar, está la salud mental. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo. En primer lugar, ¿no? Todos estamos de acuerdo que este año, el 2021, ha sido el año, ¿verdad?, de la salud mental. O sea, ha aumentado el interés por la salud mental. Muchos se han dado cuenta de que pasan mucho tiempo trabajando y, por tanto, quieren que ese trabajo, ese tiempo que pasan trabajando, esté más alineado con esos factores emocionales o mentales que antes no tenían tanto en cuenta, ¿no? Quieren un ambiente adecuado de trabajo y quieren que su trabajo aporte bien a uno mismo o bien a la sociedad, ¿no? Lo que se puede llamar este sentido de trascendencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Otro factor, y ya terminamos, que nos quedan dos, el teletrabajo, aunque ya lo hemos nombrado, pero ahora lo hablamos de él como un factor como tal. Es decir, una vez que te han puesto la miel en la boca con el teletrabajo, a ver quién te la quita luego. Es decir, probar a trabajar en remoto o desde casa ha hecho que, bueno, pues que muchas personas estén exigiendo ahora a sus empresas mayor flexibilidad laboral. Muchas empresas están diciendo que no y eso está generando desconfianza, ¿no? En las personas, porque, bueno, dicen, vamos a ver, las empresas a lo mejor alegan que no todo el mundo rinde en remoto, pero claro, mucha gente dice, vale, no todo el mundo rinde en remoto, pero los que sí que rendimos, ¿por qué tenemos que pagar justos por pecadores, ¿no? Claro, entre comillas? claro. Es decir, habrá que ver qué políticas se pueden implementar o habrá que hacer encuestas de calidad del trabajo para ver si el teletrabajo realmente mejora o no, ¿no? Claro. Entonces, y que además depende mucho del tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el gremio sanitario, por poner el ejemplo de los psiquiatras, que no trabajamos con pruebas, y bueno, a mí no me tocó, ¿no? Pero la gente que ha tenido que trabajar desde casa, luego no cuenta una experiencia tan positiva en nuestro campo, porque nos llevaba mucho más tiempo, no tenías al paciente delante, no le podías ver, te requería un esfuerzo titánico, ¿no? Mientras que un paciente atendido en consulta, pues la resolución es mejor. El contacto es fundamental, ¿no? Totalmente. Habría que individualizar, pero en algunos Claro. sectores sí que es cierto que, fíjate qué curioso, en Estados Unidos está pasando que directamente la gente está empezando a negociar los contratos laborales en plan de una manera completamente diferente. Es decir, diciéndole a sus jefes, oye, mira, yo quiero trabajar 2-3 días en semana. Vamos a ver cómo lograrlo. Esto tiene que ser un win-win, que está tan de moda allí, ¿verdad? Vamos a ver cómo lograrlo. O sea, no como antes, que era como, bueno, estas son las condiciones, sino que ahora... Pero bueno, el último Perdona, factor... eso un pequeño, Sí. un pequeño matiz que menciono yo, lo del teletrabajo en salud mental. Esto es amplísimo. En realidad, claro, es que estoy pensando en algunos trabajadores que lo han hecho solo vía telefónica, ¿eh? Ah, claro. Porque nosotros no teníamos el soporte digital con cámara, que sí que mucha gente lo hace, ¿verdad? En el ámbito privado. Y esto es totalmente distinto y funciona muy bien. En dermatología hace muchísimo tiempo que está implementada la teledermatología, que obviamente pegó un acelerón impresionante en pandemia, y a nosotros nos funciona muy bien. Tú piensas que vemos las imágenes... que esto fue como nos pilló así, ¿no? Tan precipitado, muchas de las con un porcentaje muy elevado de muchos centros se hizo vía telefónica. Claro. Entonces no teníamos este componente de imagen. Y también comentar que es que antes me quedaba así, me has mirado, Ana, cuando estabas hablando del tema de la salud mental, y que iba a decir algo, y es que justo hemos mencionado el libro de Hans Rosling, este médico de Factfulness, que comentaba en su libro... Factfulness es su libro, que lo hemos dicho así de pasada. Pues en este libro menciona cómo muchos temas científicos, cuando se trasladan a la población, no es fácil, ¿no? Y se tarda mucho tiempo. Y él comentaba como un gran éxito el hecho de que el cambio climático hubiera trascendido, ¿no? Y que la población fuera consciente de este problema, ¿no? Sí, que no todos los campos llegan a conocerse como se conoce este. Y yo hacía un paralelismo yo el otro día con la salud mental. Qué bueno. Que este año ha sido de una manera, ¿no?, tan rápida, el año en el que se ha hablado tantísimo de salud mental, en el que estamos mucho más concienciados, ¿no? Ahora ya falta pasar al acto, eso sí, que se tomen medidas adecuadas, pero que la población se haya hecho consciente del problema de la salud mental, que se esté hablando tanto de esto en todos lados, ha sido una consecuencia de la pandemia y en un tiempo récord, ¿no? Sí, ha sido yo estoy, o sea, me parece impresionante, me parece un ¿cómo le llaman eso? Una derivada, ¿no? Cuando, o sea, un efecto colateral de la pandemia positivo que me gusta. Pero bueno, Ana, vamos a por esos factores, vamos al último factor. Nos queda uno, la alta rotación de los trabajos poco, digamos, menos cualificados, ¿no? Digamos que al final en Estados Unidos
se habla de que esa alta rotación ha colocado a estos trabajadores en una posición de fuerza laboral, ¿vale? Digamos que las condiciones son tan pésimas en la mayoría de estos trabajos, pero a la vez hay una amplia oferta, lo que va provocando la rotación, y eso va en contra de la retención del talento. Las empresas se están dando cuenta y están intentando mejorar condiciones para retener el talento, ¿no? Entonces, bueno, esos eran un poco los... O sea, los repasamos, sí. los voy a mencionar, ya que Venga, te he hecho divagaciones. Sí. En primer lugar, entonces, ha sido la pandemia. Por otro lado, el burnout o síndrome del profesional quemado, la salud mental, el teletrabajo y la alta rotación, ¿no? En los trabajos menos cualificados. Efectivamente, muy bien. Y, Ana, ¿llegará la gran renuncia a España y a otros países? ¿O ha llegado ya y simplemente no estamos en esas tasas tan elevadas como las de otros países? Pues mira, esto es la gran pregunta. Esto es lo que todo el mundo se está preguntando. Muchos autores dicen que no se puede renunciar a algo que no tienes. Por lo tanto, en España, con las tasas de paro disparadas y tan altas que tenemos, es decir, tú no puedes renunciar a tu trabajo si no tienes trabajo, ¿no? Entonces se reían como diciendo, tranquilos, que esto a España no va a llegar, ¿no? Pero bueno, otros autores lo que sí que dicen es que lo que sí que va a llegar o está llegando es algo adaptado a nuestro entorno laboral. Es decir, aquí no sería la gran renuncia, pero sí que podríamos llamarle la gran elección, la gran reconsideración. De hecho, así le han llamado nuestros compañeros del programa Lunes Inspiradores, ¿verdad? La gran reconsideración. Yo a lo mejor optaría por la gran revelación, porque para algunos en España empieza a ser eso, ¿no? Una revelación de que un cambio es posible, pero que, bueno, nosotros, a diferencia de otros países, pues a lo mejor aún estamos en pañales, ¿no? En esta revolución. Pero fíjate qué curioso como en China, esto me resultó curioso, que China siempre ha sido un referente de la cultura del esfuerzo, ¿no? O del trabajo duro. De ahí ese refrán, ese dicho popular que hay que quitarlo porque es un refrán que, o sea, es un dicho popular que no se debe decir. Ya avisamos lo de trabajar como un... no. Es un trabajo de chinos. Sí. Claro, eso hay que quitarlo del lenguaje, igual que trabajar como un negro, etcétera, que ya sabéis que son expresiones racistas. Pero bueno, siempre China ha sido referencia, ¿no?, de la cultura del esfuerzo. Entonces, parece que hasta en China se está produciendo esta pequeña revolución en forma de reivindicación de momento, ¿vale? En redes sociales. Muchos jóvenes han empezado a colgar fotografías en redes sociales bajo el reto o lema con el hashtag Stop996, Stop996. ¿Por qué? Porque en China la jornada laboral normalmente es de 9 a 9 durante 6 días en semana, de ahí el 996, ¿vale? Entonces, digamos que gran parte del crecimiento económico de China se ha basado en esta clase media ultra trabajadora que ahora se está dando cuenta de que al final sus sueldos tampoco les aportan tanto poder adquisitivo y que, sin embargo, pues pasan mucho tiempo trabajando en algo que no disfrutan, ¿no? Entonces están habiendo esta pequeña reivindicación de momento que veremos cómo y dónde llega, ¿no? Sí, qué interesante. Qué interesante y qué difícil, ¿verdad? Hay que reflexionar, yo creo que adaptado, en realidad, como siempre, individualizando y hablando de culturas concretas, bueno, de culturas de trabajos concretos, ¿verdad? Porque todo esto es muy, muy variable y, por otro lado, el contrapeso de todo esto estaría también en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, hasta qué punto esta tendencia a cosas de usar y tirar, ¿no?, aplicándolo un poquito al mundo laboral, a mí me da la impresión de que también cada vez más nos cuesta mantenernos en esta idea del sacrificio, de las cosas que son para siempre o para el largo plazo, ¿no? Que ahí estaría esa, en contrapartida a esto que tú estás comentando, estaría este otro punto de vista que no hay que perderlo de vista, valga la redundancia, ¿no? No sé si totalmente. Me explico, Sí. De hecho, fíjate, yo creo que podríamos incluso hablar desde grupos de edad, ¿no? Porque fíjate, cuando hablas cuando se habla de esta gran renuncia, nos encontramos 3 grupos de edad definidos claramente. Por un lado están los que están al final de su carrera laboral, ¿vale? A partir de 55, incluso 60 años, que lo que tienen es ya un agotamiento acumulado y directamente negocian jubilaciones anticipadas o renuncian para siempre, ¿no? Intentan ver o tienen unos ahorros o tienen ya una independencia financiera y deciden, pues, no trabajar más, ¿no? Ese sería un grupo de edad.
digamos que en ese grupo lo que más se produce es eso. Luego está un segundo grupo, que sería el de los trabajadores que tú antes nombrabas, en torno a 40-45 años, ¿vale? Muchos de estos trabajadores llevan ya más de 20 años de experiencia o de repetición, como lo queramos ver. Ya sabéis que a veces confundimos repetición con experiencia, pero bueno, acumulada en un sector determinado, ¿vale? Digamos que estos trabajadores ya no necesitan tanto eso de curtirse en un entorno presencial, lo que además va unido a que muchos ya han construido una familia y valoran mucho pasar tiempo con ella, ¿no? Entonces, muchos de estos profesionales han acumulado una experiencia que les permite capitalizar sus conocimientos y diversificar sus relaciones con los empleadores, ¿no? Digamos que se dan cuenta que pueden obtener ingresos diferentes de varias fuentes, por ejemplo, impartir clases, en cursos o másters de esas habilidades que han adquirido, realizar asesorías, consultoría, en definitiva, empezar a trabajar por proyectos concretos, ¿no? No unirse de por vida a un empleador, sino empezar a asumir trabajos de forma más flexible, autolimitados en el tiempo y que te permiten trabajar un poco a tu manera, ¿no? Como decía la canción. Pero por último, está, que ahora hablamos de esto y es donde yo más, efectivamente, más cuestiones me surgen y más escéptica soy, está el grupo de la gente muy joven, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el aprendizaje, como tú muy bien decías, que supone estar expuesto a esta disciplina o a estas oficinas o a estos trabajos de cara al público para una persona joven? Es decir, en el inicio de tu etapa laboral, ¿vas a aprender lo mismo trabajando desde casa? ¿La exposición virtual, social, te va a curtir de la misma manera que la presencial? Yo creo que todo esto está por ver, ¿no? Porque probablemente yo creo que esto va a ser una merma en la adquisición de habilidades sociales, ¿no? Yo creo que esas etapas más tempranas de nuestra vida laboral sí que a veces hay que, ¿no? O sea, hay que no perder esa cultura un poco del esfuerzo y de la disciplina. Eso, sí, aquí tú has dirigido directamente al tema del teletrabajo, pero obviando esa parte, el tema del sacrificio en la gente más joven que está empezando, es algo que sí que tiene que formar parte de su formación, porque tú te has referido a este grupo de edad a partir de los 40 años que efectivamente ya han llegado, ¿no? A una formación, bueno, pues eso es lo que decimos, son al final los que más pueden rendir porque tienen el mayor conocimiento y mayor experiencia y posiblemente un equilibrio, una cosa equilibrada con ganas, ¿no?, de hacer las cosas, de energía, mientras que, claro, en estos grupos de edad más jóvenes, si ya están quemados, nada más empezar, que a lo mejor no es que están quemados, sino que falta un poquito este espíritu de sacrificio, porque ahora está un poquito más denostado, ¿no? Parece que el esfuerzo, este movimiento que tú has dicho, de estar en el sofá y de decir no estoy haciendo nada, que está bien y que efectivamente tiene que haber tiempo para no hacer nada, por supuestísimo, tengas la edad que tengas, pero que también tiene que haber una parte de constancia, ¿no?, de diligencia, de sacrificio y de formación. Y sin que esto suponga que estás trabajando 24 horas, 7 días a la semana, por supuesto que no. Pero claro, sí esa constancia, no puede estar cambiando de trabajo a la mínima de cambio, bajo este mensaje que también comentamos en el otro podcast, ¿verdad, Ana? De trabaja en lo que te gusta y serás... Y no volverás a trabajar nunca. Estos mensajes también hacen mucho daño para los más jóvenes, porque, a ver, cualquier trabajo, por muy bonito y espectacular que sea, requiere un sacrificio y un esfuerzo. Es decir, no hay trabajo, ¿no? No podemos concebir el trabajo sin un esfuerzo. No, y que los hobbies también, o sea, una forma de, no sé si era Austin Kleon, el autor de Roba como un artista, sigue avanzando y aprende a promocionar tu trabajo. Esos 3 libros tiene, son libros muy cortitos, pero creo que era él el que decía, si hay una forma de cargarte tu hobby es convirtiéndolo en trabajo, ¿no? O sea, que muchas veces estamos empeñados en eso y a lo mejor no tanto. A ver, yo lo que dices me parece muy sensato y no quería personalizar, pero yo sí que miro para atrás y aunque fueron etapas muy duras, de trabajo muy, muy duro, yo me alegro de haber pasado pues horas, días, guardias eternas en esa puerta de urgencias, ¿no? En esos horarios inhumanos, ¿no? Que eran a veces, que yo a veces miro para atrás, pero sí que me ha curtido. Me alegro de haber estado mucho tiempo trabajando de cara al público, me alegro de haber adquirido todas esas habilidades y me ha dado perspectiva, efectivamente. O sea que a ver, a lo mejor tiene una derivada positiva, ¿no? Que los jóvenes sean mucho más flexibles. Hablábamos el otro día del pensamiento liminal, de los perfiles híbridos, pero sí que está por ver y a mí en este grupo de edad es en el que más me cuesta efectivamente ver las cosas positivas de estas renuncias tan tempranas, ¿no? Eso es. Claro.
Sí, porque al final si hay una renuncia continua, como vamos viendo, ¿verdad? En gente joven, no hay una oportunidad de aprendizaje tampoco. Es decir, está bien que si no estás cómodo, que te está suponiendo una dificultad y un reto, a lo mejor ya no el trabajo en sí, a lo mejor puede ser simplemente el tema de las relaciones laborales con tus compañeros, que es algo, por ejemplo, que llega a salud mental, ¿no? Gente que viene contándonos esto. No, y que es de lo más complicado de llevar, Claro, o sea... pero es que ahí tiene que haber un aprendizaje ahí. No puedes renunciar a cada trabajo porque hay alguien que te cae mal o porque tu jefe no consideras que lo hace fatal. Bueno, pero está bien, te lo puedes tomar como parte de tu aprendizaje. Pero si cada vez cambias de trabajo no va a haber un aprendizaje, ¿no? Claro, no, totalmente. De hecho, todo eso va un poco, o sea, te va haciendo adquirir esas famosas o denominadas soft skill o habilidades blandas que están tan de moda, ¿no? Que harán, yo creo que si no las van adquiriendo, pues que muchos empiecen a navegar a la deriva, ¿no? Sin un objetivo concreto y además, pues eso, tengan un sentimiento de vacío al final, porque si también vas, o sea, no digo que haya que aguantar toda la vida en el mismo trabajo, y yo estoy a favor de que las carreras no sean lineales y a mí me gustan mucho los perfiles híbridos, etcétera, pero sí que es verdad que esas etapas primeras, pues sí que hay que ir adquiriendo esas habilidades para sociales, ¿no? En el trabajo. Y yo creo que es importante. Sí. De hecho, fíjate, Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía, hablaba también de esto, ¿no? El otro día. Y hablaba de que, bueno, pues que a lo largo de la historia, o sea, que él decía que a lo largo de la historia se han producido muchas revoluciones industriales o laborales, ¿no? Entonces que muchas veces para entender esta gran revolución de la que hablamos ahora o esta gran renuncia tenemos que fijarnos en la historia, ¿no? Porque esto no es nuevo de otra manera, pero se han ido produciendo diferentes revoluciones laborales y a lo mejor no muchas veces las respuestas las vamos a obtener en la historia, ¿no? O sea que... Bueno, Ana, ha estado fenomenal. Yo creo que hemos dado un repaso amplio, ¿no?, a este tema, que sin duda está de mucha actualidad. Totalmente. De actualidad. Y nada, yo creo que estaría encantada, ¿verdad?, de que la gente, cuando subamos este podcast a redes sociales, interactúe, nos cuente su visión, su opinión, ¿no? Porque es verdad que es complejo, ¿no? Es algo, está claro que es un síntoma que nos está avisando, o sea, es algo que es palpable, que es evidente. Pero que no es tan sencillo, ¿verdad? No se puede generalizar. No es tan sencillo. Yo sí que creo que va a suponer una revolución laboral. Yo creo que se va a extender por todo el mundo y sí que creo que va a tener muchas ventajas. Va a ser un cambio en la forma en la que entendemos el trabajo, más hacia la flexibilidad, pero eso, habrá derivadas positivas y derivadas negativas. No todo será bueno, pero yo creo que hay muchas cosas muy buenas que nos va a traer este replanteamiento profesional y que nos va a permitir hacer varias cosas en una vida, nos va a permitir, a lo mejor, pues bueno, lo más importante, el principal mensaje es que va a estar muy relacionado con la salud mental y vamos a intentar optimizar ese tiempo que pasamos en el trabajo, que efectivamente tiene que haber una cultura del esfuerzo, pero oye, si se puede disfrutar o se puede abordar el trabajo, todo ese tiempo que pasamos trabajando de otra manera, en el que estemos más a gusto, pues oye, bienvenido sea, ¿verdad? Sin duda alguna. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, ya sabéis que nos tenéis disponibles en todas las plataformas, gracias por dejarnos comentarios, nos encanta leeros, estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon, bueno, todas las plataformas de audio de forma totalmente gratuita, así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Nos escuchamos. Por supuesto, nos escuchamos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.